Buenos días, es para mí un honor tener la oportunidad de intervenir en este seminario internacional sobre educación lectora y justicia social y quiero agradecer especialmente al doctor Aldo Campos su generosa invitación para hablarles sobre educación lectora y género a propósito del análisis de la presencia de las poetas del siglo XX en el canon escolar de segundo de bachillerato en España. Para empezar, lo primero será ver cuáles son las preguntas de partida, cuáles son las preguntas sobre las que va a versar nuestra conferencia. En primera instancia, la pregunta clave sería cómo se construye el canon escolar en España. Y a raíz de esa primera pregunta vendría la segunda, si responde la selección de lecturas que se recoge en los manuales educativos a la Constitución española y a la legislación vigente, que como ustedes saben es la LOMCE, donde se defiende la necesidad de educar para la igualdad entre géneros. Estas cuestiones que se entienden como fundamentales y que teóricamente tendrían que estar superadas son las que vamos a analizar en nuestra investigación. Nuestra investigación va a seguir una serie de apartados, una estructura de un índice, para que se entienda mejor el contenido de aquello a lo que queremos aludir. Vamos a ir desde la introducción a una aproximación razonable al concepto de canon para el siglo XXI, para después pasar a la competencia lectora y la educación literaria, de la teoría a la realidad, y luego nos centraremos en la poesía en el canon escolar español de bachillerato, en concreto en segundo de bachillerato, que es el curso donde se estudia la poesía española del siglo XX, y analizaremos cómo se ha hecho la selección del corpus y la metodología aplicada en nuestro estudio para a continuación analizar los resultados que hemos obtenido y pasar posteriormente a la discusión y a las conclusiones. Como decía, es necesaria una introducción donde nos acerquemos al concepto de canon en el siglo XXI. Como ustedes saben, es bastante difícil deslindar lo que implica el gusto estético de la clase crítica dominante de un momento histórico determinado de lo que supone la construcción del canon sincrónico. Entendemos el canon como un mecanismo imprescindible para seleccionar qué textos son los de mayor calidad para representar a un periodo determinado de la literatura. Y luego ese conjunto de obras, si mantienen el aprecio de los lectores y son capaces de trascender a ese juez tan riguroso que es el tiempo sin perder su originalidad, van a conformar esa selección representativa de un momento histórico dado. Es decir, pasarán de formar parte del canon sincrónico para integrarse en lo que denominamos canon diacrónico, sí y solo sí si se cumplen estos requisitos, porque como ya anunciaba Pozuelo y Banco hace algunos años, los valores estéticos son cambiantes, movedizos y fluctúan en función del periodo histórico en el que nos encontremos. La clave para mí es que hay que tomar algo en consideración que no siempre tenemos en cuenta, y es que la historia de la literatura, como todo, la escriben siempre los vencedores. Bien entendido, como decía Juan Carlos Rodríguez, que la literatura es un producto ideológico fruto de la radical historicidad. Hasta no hace mucho el canon sincrónico era fruto del consenso de un grupo de elegidos que marcaban qué servía y qué no, qué obras tenían calidad y cuáles no, de las que se escribían en cada uno de los periodos. Ahora bien, pero ¿cuáles son los criterios que se han venido aplicando para ello? Pues estos señores, casi todos varones, eran los dueños del capital cultural y formaban parte de una selecta minoría que poseía lo que Bourdieu vino a denominar nobleza cultural. Es decir, era un grupo muy reducido de conocedores de la literatura, de una lengua o de un país, los que elegían desde su percepción personalísima los modelos que resultaban válidos y los nombres que debían perpetuarse en este proyecto de canon epocal. A partir de ahí podemos entroncar con Foquema en su apreciación de que un canon de literatura puede ser definido a grandes trazos como una selección de textos bien conocidos y prestigiosos que son usados en la educación y que sirven de marco de referencia en el criticismo literario. Ahora bien,
lo que tampoco podemos olvidar es aquello que decía de Vicky, de que cualquier modelo histórico formado por dichos poemas y libros resulta en muchos sentidos relativo, sobre todo si se hace sin que haya transcurrido el tiempo suficiente para tener una perspectiva sobre las estéticas y tendencias y su nivel de impregnación social. Y volvemos nuevamente a algo que para mí resulta clave, y es el papel del lector. Otra cuestión que creo que tenemos que tener en cuenta es lo que implica la legitimación de un autor y, en consecuencia, asociada a eso, que es lo que va a significar la reproducción del discurso estético en este caso, porque en muchos momentos el mercado literario, condicionado siempre, como ya he dicho desde el principio, en mi opinión, por la ideología dominante de cada época, va a marcar quién y cómo debe ser el modelo estético que represente a esa época. Es decir, si lo ponemos en casos concretos, me valdría lo que implicó en Chile durante mucho tiempo la dicotomía entre Neruda frente a Pablo de Roca o Huidobro, hasta que en términos bordianos se le dio la vuelta a la tabla de valores. Lo mismo sucedió en España con la figura de Góngora, que, como ustedes saben, durante 3 siglos es una figura olvidada hasta que lo rescata la generación del 27. Al final, me parece que tiene bastante razón José Carlos Mayner cuando afirma que, y lo cito textual, en la literatura casi todo es contienda porque siempre está de fondo la constitución de un mercado literario y la pugna de las hegemonías. Por todo ello, creo que resulta capital que el crítico literario sea capaz de abstraerse de esa ideología hegemónica y valorar o desvalorizar, como dicen muchos teóricos, una obra en función de otros factores centrados especialmente en lo artístico, en la aportación de un autor o de una época. En mi opinión, la manera más acertada de afrontar el problema, retornando pues a esa radical historicidad de la literatura de la que nos hablaba Juan Carlos Rodríguez, de la que creo que no podemos sustraernos los críticos, porque nosotros está claro que vivimos dentro de una realidad determinada, que es importantísimo, a raíz de eso, ser conscientes de que esa realidad nos condiciona para tratar de no caer en el error tan asentado todavía de seleccionar exclusivamente aquellas obras de autores que responden a esa ideología dominante también en lo estético, para de alguna manera lograr también nuestra consagración como expertos en literatura, evitando el riesgo y la posibilidad de molestar a esos críticos mayores que son los que en mi país, en España, durante décadas han determinado lo que servía o no para integrarse en el canon. Por ello coincido con Luis García Montero en que estamos en un momento en que es fundamental reordenar la biblioteca distanciándonos del modo de proceder más frecuente que ha estado condicionado por 2 factores. Por un lado, el gusto. En ocasiones este gusto ha estado marcado por pura convicción teórica de que solo existe un discurso válido, y en otras, y esto es más lamentable, por una variable menos científica como es la amistad o la enemistad manifiesta. Y en segundo lugar, en ese reordenamiento de la biblioteca, creo que es muy importante que la consabida ideología estética muy concreta que ha venido a marcar el discurso de la oficialidad no nos condicione para percibir que ese es el único modelo válido. Esto nos obliga, obviamente, a que en el canon sincrónico se incluyan los estudios multiculturales, los neohistoricistas, etcétera, que responden a la realidad de la cultura dentro de este mundo globalizado en el que ya vivimos. Y que, lógicamente, tengan también su lugar atendiendo a la calidad, y esa va a ser la clave, los estudios feministas que evidencian que esta selección que se ha hecho ahora en la construcción del canon, o hasta este momento, ha estado marcada por la estructura de pensamiento patriarcal. La realidad, supuestamente, y esto lo vamos a verificar en nuestro estudio si es real o no, eso es lo que vamos a verificar, la realidad, decía, supuestamente ha cambiado, y esto lo decía Gates. Este es un tiempo diferente de aquel en el que, como el crítico norteamericano avanzaba,
y él decía, y lo digo textual, los críticos eran hombres blancos y cuando las mujeres y las personas de color no tenían voz, eran sirvientes y trabajadores sin rostro que preparaban el té y llenaban las copas de brandy en las dependencias de los clubes de la gente de orden. Dicho lo anterior, Gates interpreta el concepto de canon como el cuaderno de lugares comunes de nuestra cultura común, donde copiamos los textos y títulos que deseamos recordar que tuvieron algún significado especial para nosotros en un momento determinado de nuestra vida. Contra esa percepción que critica también Gates, Lillian S. Robinson incide en la necesidad de volver a reformular el canon atendiendo a que aquellos supuestos criterios puramente literarios que se habían utilizado para identificar a las mejores obras americanas han demostrado su inevitable predisposición a lo masculino. Llegado a este punto, alguien podría decir que me refiero y que defiendo aquí a los representantes de lo que Harold Bloom ha criticado denominando despectivamente como la escuela del resentimiento. Es decir, como si esto fuese una conjura contra la tradición literaria que él defiende y que tiene, y esto es objetivo, un rotundo sesgo anglófono, pero no es exactamente eso. Yo creo con Pozuelo y Banco que el problema fundamental que hemos tenido es que ha habido demasiada ira y que cuando hay tanta ira resulta difícil hablar de canon, y cito textual, sin tener que dar la razón a unos y a otros alternativamente, pues canonicistas y anticanonicistas, Harold Bloom y lo que él llama los resentidos, coinciden en lo fundamental, en querer imponer su gusto, su tradición, su tendencia, su necesidad o su manera de ver el mundo como el canon con mayúsculas. Creo que hay mucho de verdad en esta reflexión. Lo que algunos venimos a decir es que si hasta ahora en la literatura ha habido mucha ira y poco estudio, coincidiendo con lo que afirmaba Pozuelo y Banco, toca ahora darle la vuelta a los términos y priorizar el estudio frente a la ira y a esos odios enconados. Creo que conviene ser consciente de que la crítica ha ido perdiendo su posición prestigiada por estas actitudes y no perder de vista que para construir un canon en el siglo XXI debemos tomar en consideración también la complicidad que se produce entre autor y lector mediante el texto literario que va a funcionar como nexo. Otra de las claves que tenemos que tomar en cuenta es que hay que volver a los textos y no partir de los estudios teórico-críticos del pasado porque obviamente están sesgados por esa falta de aprecio a todo aquello que no responde a lo ideológicamente asumido. Por ello, para hablar de canon me sirve la definición de Suya, que lo considera como una lista o elenco de obras consideradas valiosas y dignas por ello de ser estudiadas y comentadas, y digo yo, o sumo yo, como plataforma esa definición de nuevas preguntas como la de Mignolo que surgen al hilo de lo antedicho. Preguntas como ¿quién decide por quién y por qué debería leerse un grupo de textos determinado? Tomarán el lugar de preguntas como ¿qué se debería leer? Por eso vamos a volver a la cuestión inicial, es decir, lo deciden los estudiosos de cada momento histórico, con esos anclajes sociales, culturales o de pensamiento a los que ya aludía. Pero la cuestión cardinal va a ser que ese criterio selectivo que se aplique, o a veces la ausencia de él, es un inconveniente claro para nuestro trabajo. Reitero, resulta imprescindible el acuerdo y el trabajo en equipo entre estudiosos, toda vez que es inabarcable para una sola persona el corpus literario que hay que conocer y estudiar en el siglo XXI. Es la única manera que conozco de acercarse lo máximo posible a la objetividad, una objetividad que lógicamente siempre va a ser selectiva, como ya afirmó Juan Carlos Rodríguez, para acercarnos a esa objetividad y a la pluralidad de esta época. Es decir, que como afirma Bloom, la musa siempre va a tomar partido por la élite, nosotros como críticos, a pesar de eso, estamos obligados a trascender esa afirmación estudiando si solo lo de la élite es lo mejor artísticamente hablando y no excluyendo a priorísticamente a aquellos autores, grupos o estéticas minoritarias. Seguramente algunos pensarán que esto que les sugiero es un ideal crítico y que de alguna manera vendría a convertir la selección, que tiene que ser reducida por lógica, en un compendio poco ágil y obviamente abrumador.
pero también creo que es necesario pensarlo para al menos alcanzar el justo término medio que se basa en conocer y sobre todo en dar a conocer al público lector interesado la realidad literaria desde la perspectiva, más plural posible, que responda a esta realidad polisistémica que es hoy la literatura, tal y como ya avanzaba Ebn Zohar, y que ha sido capaz de trascender las fronteras políticas y culturales, como también afirmó Mignolo, para referirse a la realidad de la sociedad postindustrial. Como afirma Talens, pensar la literatura actual viene a tener una obligación, que es tomar en consideración una serie de claves que hasta el momento no habíamos valorado. ¿Y cuáles son esas claves? Pues las claves son escritura, lectura, interpretación, difusión y enseñanza. Partiendo de esto, creo que es obligado ampliar el concepto de canon tradicional para responder a la actualidad multicultural, muy en consonancia con algunas de las ideas que ya expresó Lotman y la escuela de Tartu, que sostienen que el texto literario es un universo semántico, sí, que cumple todas las funciones del lenguaje de las que ya se ocupó Jacobson, pero todo dentro de una estructura cultural mucho más amplia. Ya he escrito en otra obra anterior, en 2019, así que pasen 30 años, Historia interna de la poesía española, que lo que yo estoy pidiendo no es una cuestión de cuotas meramente, porque entonces no estaríamos hablando de literatura, sino de lo políticamente correcto. Una actitud que solamente de un posicionamiento ingenuo sería la que se podría justificar, solamente de un posicionamiento ingenuo. Pero la literatura obliga a una toma de postura ante el mundo, y la mía incide en la exigencia de una profundización empírico-práctica asociada a los conceptos de calidad y de riqueza cultural, en esa línea de Lotman que ya les decía, que propicie la lucha dialéctica dentro del sistema entre lo canonizado y lo que convendría integrar en el canon. Esta observación, basada en Lotman, como digo, obliga al escritor a estar en permanente evolución, porque el nuevo lector abandona un libro en cuanto le resulta oscuro o extraño a sus intereses. Y al final son esa suma de lectores los que, orientados por la crítica practicada desde la honestidad, los que van a marcar, como decía, qué obras del canon sincrónico acaban por integrar con el paso del tiempo el canon diacrónico. Esa va a ser la clave, a pesar de la lógica de la moda de la que hablaba Bourdieu. La moda de un momento concreto puede castigar una tendencia, una corriente o una escuela. Incluso tiene la habilidad de tratar de ignorarla, como sucede con frecuencia en España con la excusa de que está superada. Pero hete aquí que con el tiempo esto solo deja en evidencia a los críticos, porque el mercado y las editoriales tienen una serie de mecanismos muy claros para hacer llegar las obras al público lector que, como ya he avanzado, cada vez tiene en menor consideración el criterio del crítico. Además, quiero decir que creo que nos debilita mucho aplicar intereses ajenos a lo literario, toda vez que la sociedad que produce esos textos, que los elige como producto de consumo, no nos va a seguir en nuestras guerras particulares. La crítica también necesita legitimarse en cada época, porque los lectores ya no se creen aquello del llamado efecto de la titulación del que hablaba Bourdieu, y han descubierto que no somos infalibles. Por lo tanto, en el siglo XXI se ha avanzado hacia la transculturalidad discursiva, fruto de las intensas relaciones entre autores de los países que comparten una tradición. Esta transculturalidad exige necesariamente un replanteamiento de la idea tradicional de canon, a fin de responder a los nuevos factores y a esta heterogeneidad estética que representa el discurso de la posmodernidad. Y requiere, una vez rota la dicotomía entre los de arriba y los de abajo, una cooperación entre los críticos que abordan cada uno de los periodos de la literatura. Por estas razones que acabo de exponer, y como ya decía también en un ensayo anterior, el canon creo que debiera entenderse ahora como algo permanentemente abierto a lo nuevo, es decir, aunar a la perspectiva diacrónica otra sincrónica más allá del mercantilismo y del marketing, como una elección
eso no va a cambiar, es decir, siempre vamos a tener que elegir como una elección de los referentes valiosos que funcionan a modo de espejo cultural e ideológico de la identidad cultural que decía Suya y que marcan las claves literarias concretas de cada momento. Pero ahora, ya desde la necesaria cooperación de la crítica, reitero, desde la suma de una diversidad de voces especializadas y autorizadas por el trabajo y el estudio, sin rencores ni resentimiento, a fin de acercarnos con mayor grado de certeza a esa norma y hacer habitable el ambiente literario. Será la quinta esencia de las elecciones colegiadas sincrónicas la que propicie, con el paso de las décadas, un canon verdadero que responda a esa diacronía literaria a la que todos los autores aspiran. Y eso es la que la crítica tiene que liderar como ambición primordial. A partir de ese canon general se construye el canon escolar o canon pedagógico de la literatura, que es el que nosotros utilizamos con los alumnos organizado en niveles. Por eso coincido plenamente con la manera de verlo por Teixidor y especialmente con la afirmación de Cerrillo Torremocha de que el canon escolar debería ser el resultado de un amplio y detenido debate sobre cuáles son las obras literarias más apropiadas por su calidad y significación histórica, por su adecuación al itinerario lector, por su empatía con el gusto de los lectores, entendida la respuesta a sus expectativas lectoras, lógicamente, y por su capacidad para la formación de lectores competentes. El problema al que tenemos que dar respuesta es que las personas que tienen a su cargo la elaboración de esos manuales educativos parece que, por un lado, no tienen un hondo conocimiento de la historia literaria poética, lo que les obliga a partir de las antologías canónicas a esas selecciones que hacen la crítica del modo más tradicionalista y patriarcal. Ese será el primer problema. Y por otro lado, ya veremos si esa selección que han hecho se ajusta o no a lo que defiende la normativa vigente. Que implica proporcionar al alumno una formación literaria lo más completa, didáctica y heterogénea posible. A partir de ahí podemos hablar de competencia lectora y educación literaria y avanzar si la teoría y la realidad se dan la mano en algún momento. Una vez que ya hemos revisitado el concepto de canon en la sociedad globalizada del siglo XXI, procede igualmente a definir otras dos cuestiones que me parece o se me antoja que son esenciales y que van a marcar la educación lectora de nuestros estudiantes. Se trata de la competencia lectora y la recepción textual que, desde nuestro punto de vista, como he dicho, tienen que ir de la mano. Hablamos siempre de competencia lectora para marcar la distancia entre la lectura literaria de la escuela tradicional y los procedimientos de lectura que se articulan en las líneas de la innovación didáctica que van penetrando cada vez con más fuerza en el aula de la era digital. Se trata de que el docente se plantee, siguiendo a William Layton, una serie de preguntas esenciales. ¿Qué quiero despertar en la otra persona con mi frase? ¿Qué quiero conseguir con ella? ¿Qué quiero comunicar con ella? Y algo más. ¿Qué quiero esconder? La lectura didáctica pone el énfasis en el alumno, atiende a sus gustos y necesidades formativas, le hace partícipe y coautor del texto, en tanto que descodifica desde la propia experiencia vital y cultural, es decir, desde el propio intertexto, para que el lector construya un texto nuevo a raíz de lo que está leyendo. Es decir, el acceso directo al texto, ya sea digital o en papel, implica nuevos modos didácticos, pues el maestro ya no lee desde una tarima dando su propia interpretación como materia de fe a alumnos expectantes, aunque siga teniendo un papel fundamental en la posibilidad interpretativa a partir de ese debate que siempre resulta necesario. Gadamer reivindica la interpretación como método específico de la ciencia humana, si bien se desliga de la hermenéutica decimonónica al negar que la intención del autor pueda ser descifrada. Ningún texto puede considerarse comprendido de una vez para siempre, pero esto no resta en modo alguno validez al acto interpretativo concebido por él como un ejercicio de actualización permanente de texto. Exige, y volvemos nuevamente al principio, la tarea previa de la selección de esos textos, tarea que se habrá de llevar a cabo en una negociación colectiva y compartida sobre la base prioritaria de los gustos del alumnado y sus necesidades curriculares, sin perder de vista que mediante la lectura nosotros estamos formando hombres y mujeres críticos e independientes.
Por ello, el tratamiento didáctico requiere establecer una estructura metodológica para que esos derechos, que fuera del contexto escolar son de espontánea y obvia aplicación, sean comprendidos por cada alumno desde el inicio de su formación lectora. Decía Sánchez Corral algo que sigue teniendo vigencia, y es que el objetivo central de la didáctica de la literatura no puede ser otro que el de propiciar la adquisición y el desarrollo de la competencia literaria, entendida, claro está, no como una propiedad inmanente a la literalidad del texto, sino como una actividad discursiva que realizará el sujeto durante la recepción estética. Lo que sucede es que a lo largo de las últimas décadas los modelos han sido exclusivamente rígidos y esa rigidez dificulta el trabajo. Y ahora vamos a plantearnos cómo se construye el canon escolar, que viene a ser el fundamento del posterior desarrollo de la capacidad de interpretación literaria comprensiva, de ese gusto por el acto de leer y sumergirse en lo que implica el hecho literario como proceso de enriquecimiento personal en todas sus variantes. Se ha hecho, como digo, seleccionando, partiendo de diferentes antologías a raíz de los resultados que yo les quiero mostrar ahora a ustedes. Se trata de desarrollar la competencia lectora que se va a evaluar, como ya sabemos, mediante los resultados que se obtienen del International Project Student Assessment, PISA, cuyo informe de resultados nos da una serie de claves que nos permiten interpretar la realidad de nuestro estudiantado. En el año 2000, PISA, centrada en interpretar el nivel de dominio de las competencias, define la competencia lectora como la capacidad que implica la comprensión, el empleo y la reflexión personal a partir de textos escritos con el fin de alcanzar las metas propias, desarrollar el conocimiento y el potencial personal y de participación en la sociedad. Tenemos otro programa de evaluación, PIRS, Progress in International Reading Literature Studies, o en español, Estudio Internacional de Progreso de la Comprensión Lectora, que se realiza en cuarto de educación primaria, es decir, al alumnado de 9 años, y define la comprensión lectora como la habilidad para comprender y utilizar las formas lingüísticas requeridas por la sociedad y o valoradas por el individuo. Los lectores de corta edad son capaces de construir significado a partir de una variedad de textos. Leen para aprender, para participar en las comunidades de lectores del ámbito escolar y de la vida cotidiana y para disfrute personal, como dicen Mullis, Kennedy, Martin y Sainsbury. La intencionalidad de ambos estudios PISA y PIRS es utilizar diferentes tipos textuales para evaluar tanto las actitudes como los hábitos lectores de nuestros discentes, de nuestros estudiantes de ese rango de edad. Y ahora la realidad. La realidad en España es que estamos por debajo del promedio de los 24 países de la OCDE participantes, es decir, la media está en 540 puntos y la realidad española es que nosotros estamos, como les decía, en 528 puntos. A pesar de eso, quiero decir que a más del 56% de los estudiantes que realizaron esa prueba han afirmado que les gusta mucho la lectura. Y si nos concentramos en la comunidad autónoma en la que yo vivo, en mi región, Andalucía, los resultados están incluso por debajo de la media española, 525. Reitero, 540 es la media el promedio de los 24 países de la OCDE. Entonces, claro, ¿dónde tenemos el problema? Estamos debajo de la media de nuestro contexto geográfico. O dicho de otra manera, ¿es adecuada la selección de lecturas que conforman el canon escolar? Y luego, a partir de esta pregunta, me viene otra que creo que es esencial y que es la base de nuestro estudio. ¿Ese canon editorial que construyen las editoriales bajo la supervisión de los críticos se ajusta a la normativa legal que defiende trabajar la igualdad de género en España? Nosotros aquí, ahora mismo, actualmente, nos regimos por una ley que se llama LOMCE, Ley Orgánica 8 de 2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa, que en su Real Decreto 1105 de 2014, por el que se establece el currículo básico de la educación secundaria y el bachillerato, dice taxativamente en el artículo 25 que el bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan, por un lado, fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. En segundo lugar, habla de la necesidad de afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. A partir de ahí, ¿cómo integramos la poesía del canon escolar español en bachillerato? ¿Y cuál es el corpus que nosotros hemos trabajado o que hemos aplicado para hacer esta conferencia? Es decir, nosotros, para verificar si el canon escolar con el que se desarrolla la educación lectora responde a una presencia significativa o por lo menos equilibrada de mujeres, vamos a analizar la presencia de las poetas españolas en 3 manuales de segundo de bachillerato. Segundo de bachillerato es el curso previo a la entrada a la universidad, es decir, en el momento en que se prepara al alumnado para la prueba que le permite acceder a cualquier titulación universitaria. Y en ese rango de edad nosotros hemos elegido 3 editoriales altamente prestigiadas en España, según el ranking SPI de editoriales españolas. Se trata de Anaya, Oxford University Press y la editorial más utilizada en Andalucía, Algaida. Las 3, lógicamente, se han publicado, los 3 manuales se han publicado después de la aplicación de la LOMCE y su objetivo, con los que se entiende que deben responder, lógicamente, a los planteamientos pedagógicos y didácticos y literarios imperantes. Y para que el grado de precisión sea mayor, esto sí quiero decírselo, el análisis va a ser de carácter cuantitativo y cualitativo, unidad a unidad didáctica, que es como aquí se segmentan los contenidos, y se indicará tanto la presencia de las poetas mencionadas como de aquellas de las que se recoge algún poema, o bien un fragmento de poema, en comparación con los poetas varones atendiendo al mismo criterio. Lo que se pretende en suma es aportar a la discusión un análisis lo más imparcial y fiable posible que permita ver si realmente existe un compromiso con la igualdad, partiendo de la equivalencia en cuanto a calidad literaria, o si la ley es meramente papel mojado que ni se aplica a la realidad de la educación literaria del alumnado de bachillerato para erigir, como dice la LOMCE en su artículo 1, un sistema educativo de calidad, inclusivo, integrador y exigente que garantice la igualdad de oportunidades y haga efectiva la posibilidad de que cada alumno o alumna desarrolle al máximo sus potencialidades. Es decir, un sistema que debe formar personas completas y complejas que respeten la igualdad. Y ahora vamos al análisis de los resultados que hemos obtenido. Si vemos las 3 editoriales, Algaida, de un total de 98 autores, 85 son varones y 13 son mujeres. En Anaya, de los 91 autores mencionados, 80 son autores y 11 son mujeres. Y en Oxford University Press, de los 95 autores mencionados, 83 son varones y 12 son mujeres. Es decir, oscila la diferencia, la presencia de autoras entre un 12,08 y un 13,26 del total. Si ustedes vieran el gráfico, verdaderamente les sorprendería el alto grado de discriminación de las autoras. En cuanto a textos incluidos de autores y autoras poetas, Algaida, de los 29 textos que incluye, aporta 26 de varones y 3 de mujeres. Anaya, 17 de varones y 1 de una mujer. Y Oxford University Press, de los 30 textos que aporta, 29 son de varones y 1 de una mujer. Claro, los datos son muy claros, es decir, la interpretación de los resultados no deja mucho pie a la duda, es decir, no es en absoluto alentadora y constata que se mantienen en los manuales escolares los patrones tradicionales del canon patriarcal, validando aquello que dijera Ebenzoar a propósito de la interrelación de escuela y canon para construir la educación literaria de una sociedad. Decía Ebenzoar que escuela y canon sirvieron para organizar la vida social básicamente mediante la creación de un repertorio de modelos semióticos
a través de los cuales el mundo, entrecomillado, se explicaba con un conjunto de narraciones, inter alia, naturalmente, para dar gusto a los grupos dominantes. El fracaso es notorio si nuestra pretensión va en la línea de lo expuesto por Mendoza Fillola de que entre el canon, corpus de obras seleccionadas, y la competencia literaria, saberes y habilidades que constituyen el objetivo de la formación, media la recepción lectora, que es el agente de actualización del texto, y su capacidad para establecer relaciones y percepciones. Esas inferencias o interrelaciones solo se construyen si creamos un lector bien informado, y evidentemente si hay este alto grado de desequilibrio es muy difícil que se forme a ese lector. Si avanzamos al meollo del asunto, si vamos editorial por editorial, constatamos que Algaida menciona a un total de 98 poetas, de los que, como he dicho, 85 son varones, el 86,73% del total, y 13 son mujeres, el 13,26%. Anaya, de un total de 91 alusiones, 80 son a varones, el 87,91%, y 11 mujeres, el 12,08%. Y Oxford University Press, de los 95 autores que cita, 83 son varones, un 87,36% del total, y 12 mujeres, el 12,73%. En cuanto a la aportación de fragmentos o poemas completos, los datos son que Algaida aporta, como hemos visto, 29 textos, 26 de varones, es decir, el 89,65%, y 3 de mujeres, el 10,34%. Anaya, 18 textos, 17 de varones, el 94,44%, y uno de una mujer, el 5,55%. Y Oxford University Press, de los 30 textos o fragmentos que recoge, 29 son de varones, el 96,66%, y otra vez solamente uno de una mujer, es decir, el 3,33%. Claro, estamos ante la prueba evidente del fracaso en su aplicación de las leyes de igualdad. Es decir, no hemos sido capaces de implementarlas eficazmente con un criterio de calidad en el canon escolar que se usa con un estudiantado que nosotros pretendemos que sea capaz de entender lo que significa esa igualdad que tan necesaria resulta en nuestro país. Lamentablemente no es algo que deba sorprendernos mucho, es decir, como ya aclaraba en trabajos anteriores, la realidad de la mujer escritora da para escribir un manual de agravio y ausencias. Nótese que el Premio Nacional de Literatura, desde su creación en 1924 hasta 2003, si bien, como ustedes saben, hay 40 años de dictadura por medio, solo lo han obtenido dos mujeres. Dos mujeres hasta que llega la democracia. En concreto fueron dos autoras de la generación del 27, Alfonsa de la Torre y Carmen Conde. Después de eso, y la dictadura acaba en 1975, hasta 2003 no consigue otra mujer el galardón. En este caso es la poeta sevillana de la generación del 50, Julia Uceda. Después vinieron la victoria o la obtención del galardón por parte de Chantal Maillard, Olvido García Valdés, la gran figura de la promoción del 60 que es Paca Aguirre, o una de las figuras clave del 80 que es Ángeles Mora. Y finalmente Antonia Bisset con su obra en catalán Tots el Cavalls, es decir, 8 mujeres, una de ellas Vicent con un poemario en catalán, con lo que resulta necesaria su traducción para el resto del Estado español y dificulta su uso, en 68 ediciones. Repito, 8 mujeres en 68 ediciones. A pesar de los datos, seguramente todavía habrá algunos críticos que piensen o que opinen que cada año se llevó el premio el mejor, pero la obviedad del dato numérico es la que es. Es decir, de estas 8 premiadas que debieran estar dentro del canon oficial, que menos, solo se citan en los manuales, todos posteriores a 2016 los manuales, ojo, a Carmen Conde, Olvido García Valdés y Chantal Maillard. Del resto no hay ni una nota mínima, ni una alusión. Pareciera que todavía subyace en el inconsciente colectivo aquello que exponía Martínez Redondo en su prólogo a su antología Poesía Femenina durante la época más negra de la dictadura. Decía Martínez Redondo: son mujeres sencillas que han escrito su sencilla poesía en las sencillas provincias de España. A uno esto le parece estupendo por dos razones. Una, porque la mujer le es algo particularmente simpático y agradable a quien suscribe estas líneas.
La otra porque es magnífico comprobar que en nuestra patria siguen empeñándose las mujeres en demostrar al mundo que se puede armonizar la honorable melodía de las pantuflas, el deseo de tener un hijo o zurcir los calcetines al marido y escribir poesía. Eso que se escribió en el 53, lamentablemente, como digo, parece seguir teniendo cierta vigencia en la construcción de los manuales. Está claro que esto se escribe durante el franquismo, es decir, no quedaba otra que aceptarlo, pero hoy sí ya no nos sirve. Si defendemos un canon escolar que responda a la realidad, un canon escolar que está representado por estos manuales y otros similares, tiene que estar mucho más abierto. Lo que pasa es que sigue bien siendo pues muy excluyente, machista y, en mi opinión, parcial, habida cuenta que en su selección de poetas en cada periodo de la literatura del siglo XX, la presencia de mujeres resulta insignificante a pesar de la evidente y constatable calidad de las aportaciones literarias de muchas autoras a las que sigue sin dárseles su lugar en la historia de la literatura en español. Por todo ello, se exige mantener y ampliar los estudios y las antologías de género para visibilizar lo que aún se oculta palmariamente a los ojos de las nuevas generaciones. La cultura dominante mantiene todavía su estatus estableciendo diferencias u oposiciones y mediante el ritual de la división se llega a la exclusión, condenando a un polo del enfrentamiento binario al silencio y al confinamiento social. La manera de romperlo es darle el protagonismo que se merecen a las poetas que con idéntica calidad a sus colegas masculinos han ido construyendo la realidad de la poesía actual española. La forma de romper con este despropósito, ajeno a criterios objetivos, y de crear un nuevo canon escolar que responda a la nueva realidad, que sea justo socialmente y equilibrado literariamente, consideramos que es propiciar una red de trabajo entre especialistas en literatura de diferentes épocas, pedagogos y docentes en ejercicio, a fin de seleccionar desde el rigor y la responsabilidad aquellos textos que por su calidad y su interés mejor respondan para la construcción de la verdadera historia literaria que merece un alumnado que debe reconocerse en la rica heterogeneidad de la literatura para seguir manteniendo el entusiasmo por la lectura. Muchas gracias.